Iniciamos. Buenas noches. Te oye bien. Bueno, buenas noches. El día de hoy tenemos la presentación de Carlos Mauricio Sarta, el residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Rosario. Nos va a acompañar la doctora Analía Fernández, intensivista pediatra del Hospital General de Agudos Durán de Buenos Aires, y vamos a ver qué hay de nuevo en el SDRA según el consenso PALIC 2 del 2023. Bienvenido, Mauricio. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por su participación y por acompañarnos el día de hoy. Voy a cerrar la cámara para efectos de no perder la señal y que no se vaya el internet. Entonces, voy a cerrar la cámara. Continúo con ustedes. Vamos a hablar hoy del consenso PALIC 2 y de lo que cambió o lo que se modificó con relación al consenso del 2015. El contenido que tenemos planteado para el día de hoy, la agenda de hoy sería hablar un poco de la línea del tiempo, cómo ha venido cambiando la definición, cómo han venido cambiando los criterios, posteriormente hablar como el contexto de lo que es PALIC 2, luego hablaremos los temas relevantes que se dividieron en 11 grupos en diferentes temáticas, y terminaremos con unos mensajes para llevar a casa y la discusión con nuestra invitada especial. Tenemos que el SDRA, definido inicialmente por el doctor Ashbrook en 1967, con la primera descripción, con 12 pacientes que tenían una infección y que presentaban un patrón similar entre ellos, que se caracterizaba por tener taquipnea, opacidades difusas, hipoxemia refractaria con disminución de la distensibilidad pulmonar, y que lo llamaron como una enfermedad similar a la enfermedad de membrana hialina, porque en 6 autopsias de 7 pacientes que se realizaron, encontraron en la histología que había una enfermedad muy similar a la enfermedad de membrana hialina. Perdón. En cuanto a cómo sigue la definición, vamos a ver que aproximadamente en 1988 Murray y colaboradores incluyeron variables que en la definición que permitían identificar cómo era la fisiopatología de este síndrome. Y posteriormente, en 1994, se dan los criterios de la Sociedad Americana y Europea para SDRA que se incluían y que se caracterizaban porque incluían y estaban basados en el grado de hipoxemia. En el 2012 tenemos los criterios de Berlín. Como tal, no teníamos unos criterios para pediatría. Es por eso donde surge la necesidad y se reúnen expertos en el tema, y hacia el 2015 se publica el primer consenso, PALIC 2015, donde se plantean las definiciones, las recomendaciones basadas en la evidencia que tenían hasta ese momento. Sin embargo, la evidencia ha venido creciendo en este tema y han publicado muchos papers a la fecha que debían complementar este consenso, este primer consenso, y es por eso que surge la necesidad de hacer un segundo consenso como PALIC 2. Las 11 áreas temáticas que se incluyeron para PALIC 2 fueron la definición y la epidemiología, la patobiología, gravedad y estratificación de la enfermedad, el apoyo ventilatorio, el tratamiento adyuvante, el tratamiento pulmonar, el monitoreo, el soporte ventilatorio no invasivo, el soporte extracorpóreo, las morbilidades y desenlaces a largo plazo, y la informática, ciencia de datos en la toma de decisiones. Por último, cómo era el panorama en los escenarios con recursos limitados. Iniciemos con la definición, comparándolo con PALIC 2015. En esta incluía incluía varias variables. En estas teníamos la edad, el tiempo, el origen del edema,
los cambios en la radiografía y incluía en la definición la oxigenación. Entonces teníamos que la edad excluía a la enfermedad del periodo neonatal. El tiempo de evolución era una lesión que se hubiera producido en 7 días del inicio de la clínica. El origen del edema que excluyera el edema por cardiopatía o por enfermedad cardíaca y por sobrecarga hídrica. Y en cuanto a la imagen, teníamos que se presentaran nuevos infiltrados con alteraciones del parénquima pulmonar. En la parte de la ventilación lo dividimos en dos grupos, la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva, donde se definía según, para la ventilación mecánica no invasiva no se clasificaba la severidad, pero para la ventilación mecánica invasiva planteaban una clasificación entre leve, moderado y severo, basados en el índice de oxigenación y en el índice de saturación de oxígeno. Con esto lo clasificábamos en leve, moderado y severo. También teníamos que había que descartar que el deterioro clínico o en los pacientes con enfermedad cardíaca cianozante, el deterioro clínico y el tiempo de evolución con los cambios radiológicos no se debieran a la enfermedad de base. Lo mismo para la enfermedad pulmonar crónica. El deterioro clínico, el tiempo de evolución y los cambios radiológicos no debían ser secundarios a la enfermedad de base. Y los pacientes con disfunción ventricular era un deterioro clínico que también se basaba en que no fuera a causa de la disfunción ventricular izquierda. Para 2023, PALIC 2023, tenemos una nueva clasificación en cuanto a la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva. Ya no hablamos en la ventilación mecánica invasiva de una clasificación leve, moderado y severo, sino que ahora agrupamos la clasificación leve, moderado en los pacientes que tienen un índice de oxigenación menor de 16 o un índice de saturación de oxígeno menor de 12. Hablamos de severo cuando tienen un índice mayor a 16 o un índice de saturación de oxígeno mayor a 12. Y vamos a ver por qué se dieron estos cambios en cuanto a la clasificación según la severidad. Este es un estudio realizado por el doctor Kemani y colaboradores. Es un estudio retrospectivo que quería evaluar la validez externa, y el impacto de la definición de PALIC versus la definición de Berlín y los criterios del consenso americano europeo para SRA. En este estudio se incluyeron 278 pacientes con SRA. De estos, 254 requirieron ventilación mecánica invasiva con una mortalidad aproximada del 23.6%, y lo agrupábamos en leve, moderado y severo. ¿Qué pasó y por qué es importante este estudio para la clasificación de severidad? Se vio que no había una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que se clasificaban como leve y moderado en términos de mortalidad. Es decir, no cambiaba mucho si lo clasificábamos en leve o moderado para definir entre leve y moderado. Es por eso que pues, es uno de los estudios que se tuvo en cuenta, y otro estudio que tuvieron en cuenta para esta clasificación y los cambios es el estudio PARDI, que es el estudio más importante es un estudio de corte transversal con 145 UCIs en 27 países, encabezado por el doctor Kemani y por la doctora Analía Fernández, que hoy nos acompaña, donde pretendían evaluar la incidencia y los desenlaces en los pacientes con SRA basados en la definición de PALIC. Tuvieron 708 pacientes con una mortalidad descrita del 17%. Los pacientes con ventilación mecánica invasiva aproximadamente fueron 520 y 210, 145 entre la categoría leve y moderado, respectivamente, y 165 en la categoría de severo. ¿Qué se dieron cuenta? Que la mortalidad en términos entre los dos grupos no se podía, no había una diferencia, y es por esto que se ha decidido utilizar la clasificación de leve y moderado. En la gráfica de la derecha podemos ver lo que les venía contando de cómo se disparaba la mortalidad en los pacientes con un índice, pues, con una clasificación de severo. Y otras conclusiones que se llegaron en este estudio es que los criterios PALIC para reconocer el SRA
en las siguientes 12 horas de hecho el diagnóstico eran más sensibles y eran más específicos que los criterios de Berlín y de la Sociedad Americana y Europea para SRA. La clasificación de severidad que planteaban los criterios de Berlín tenía era menos sensible con los criterios de PALIC, con un área bajo la curva de 0,69 cuando utilizábamos los criterios de PALIC. Es por eso que se recomienda utilizar los criterios de PALIC en las siguientes 6 horas de establecido el diagnóstico de SRA. Esto es lo que les venía diciendo de la clasificación de los grupos. Otro cambio importante es la inclusión de el posible SRA y el riesgo de SRA. Tenemos la edad, lo mismo que la definición para SRA, el tiempo igual, el edema pulmonar igual, la imagen, nuevos infiltrados con alteraciones agudas del parénquima que no se expliquen por atelectasia ni derrame pleural. Y en la categoría de posibles son los pacientes que requieren CPAP, BiPAP o cánula nasal de alto flujo, que tengan 1,5 litros por kilo por minuto o 30 litros por minuto y tengan una PAFI menor de 300 o una SAFI menor de 250. Estos son los pacientes que posiblemente tienen un SRA. En cuanto a la clasificación o la población que estaba en riesgo, era cualquier paciente que tuviera una interfase con suplencia de oxígeno para mantener la saturación en 88, pero que no cumplía los criterios ni para SRA ni para un posible SRA. Siguiendo con los temas, ahora hablemos de la patobiología, la gravedad y la estratificación del riesgo. Es muy importante y se ha planteado que debe hacerse una terapia dirigida según los cambios que tenga cada paciente. Es decir, no todos los pacientes se van a expresar de la misma forma. Es por eso que vemos pacientes con el mismo microorganismo que causa una respuesta inflamatoria muchísimo mayor que la de un paciente que tiene el mismo microorganismo, pero no produce esa respuesta sistémica. Entonces, vamos a ver que existen unos subfenotipos o subendotipos. Los subfenotipos son los miembros de que son miembros de un grupo que comparten un factor de riesgo caracterizados o características del diagnóstico con una marcada expresión de esas características que los hacen particularmente para ese grupo. Los endotipos se definen como los subgrupos que comparten patobiología similar, es decir, que están causados, o sea, son un grupo que va a generarse, en el que se van a generar una respuesta inmunológica o una respuesta a la patología de diferente o particular, es decir, lo podemos clasificar según cómo se expresa esa enfermedad. Otra cosa para tener en cuenta y que habla PALIC es que también lo debemos clasificar y debemos irlo evaluando al paciente valorando el espacio muerto. Este es un estudio publicado por el doctor en el 2022 en Frontiers in Pediatrics, que evaluaba la asociación entre el espacio muerto y la mortalidad en SRA pediátrico. Entonces determinaba que la fracción alveolar de oxígeno, la fracción alveolar de espacio muerto y sus desenlaces, es decir, mortalidad, días libres de ventilación mecánica y días libres de UCP. Medían la fracción alveolar de espacio muerto diariamente y se comparaba con el PELOT, con el índice de oxigenación y con el PIM2. Se incluyeron 69 pacientes en este estudio y se encontró una una correlación como podemos ver en la gráfica de la derecha, que cuando tenían los pacientes una fracción alveolar de espacio muerto de 0,22, se correlacionaba con peores desenlaces en términos de mortalidad, de días de ventilación mecánica y días de estancia en UCI, como lo podemos ver en las gráficas. Lo otro es que
a futuro debemos buscar biomarcadores que nos permitan clasificar estos subgrupos e identificando estos subfenotipos o subendotipos que nos ayuden a guiar la terapia para obtener mejores desenlaces en cuanto a diagnóstico, tratamiento y pues toda la comorbilidad que causa esto, y tener una medicina de precisión que se pueda orientar de acuerdo a cada fenotipo. Ahora hablemos del apoyo ventilatorio. Entonces, hablemos del mojo ventilatorio, que es un tema bien controvertido. Si ventilamos por presión, pues si ventilamos por presión control o volumen control, o si utilizamos modos duales. PALIC no puede hacer una recomendación porque no hay estudios que se hayan hecho para definir cuál es mejor que otro. Hay 2 metaanálisis en adultos donde no hay una diferencia en términos de mortalidad entre los modos ventilatorios. En el primero se incluyeron 3 ensayos clínicos de 1098 pacientes, y en el segundo se incluyeron 4 ensayos clínicos donde no hubo, en ninguno de los dos hubo diferencia significativa en términos de mortalidad. En pediatría tenemos un metaanálisis que incluyó 3 artículos, no hubo una diferencia entre los modos ventilatorios ni en mortalidad, y además en pediatría se incluyó la ventilación mecánica de alta frecuencia. Hay otro ensayo clínico controlado, aleatorizado, donde se comparaba SIMB con APRB, y este estudio se detuvo porque en el grupo de APRB aumentó la mortalidad. Ahora hablemos del volumen corriente. En cuanto al volumen corriente, se recomienda el uso de volúmenes corrientes entre 6 y 8 mililitros por kilogramo, es decir, volúmenes que me ayuden a mantener un rango fisiológico en el que yo tenga una distensibilidad, una presión meseta y una presión de conducción adecuada, y no esté causando daño por la ventilación mecánica. No se recomienda utilizar volúmenes mayores a 8 mililitros por kilogramo ni menores a 4 mililitros por kilogramo. En cuanto a las presiones ventilatorias, como lo venía diciendo, se recomienda mantener una presión meseta menor de 28, y para pacientes con una distensibilidad reducida se podría llegar hasta 32. En términos de la presión de conducción, no hay estudios que evalúen la mortalidad u otros desenlaces como días libres, días libres de ventilación mecánica, días libres de UCI, pero se tomó, y la recomendación es que se mantenga una presión de conducción menor de 15. En cuanto al PDP, hay que titular el PDP, la recomendación es titular el PDP hasta un PDP óptimo. El PDP óptimo mejorando la oxigenación, la entrega de oxígeno, controlando y vigilando esas variables hemodinámicas que no se comprometan y que mejoren la distensibilidad. Además, recomiendan el uso de protocolos según la FIO2 o sea, calcular el PEP para la FIO2 basados en el estudio ARNEST, donde proponían esta gráfica que les muestro a la derecha. Este es otro estudio del doctor Kemani. Es un estudio retrospectivo multicéntrico que comparó si se realizaba el protocolo o si no se realizaba el protocolo ARNEST. Evaluaron los niños como los que se manejaban con un PEP inferior a la recomendación por los modelos, es decir, PEPs que no estaban, PEPs bajos y FIO2 altas, y se encontró que los niños que se manejaban fuera de estos protocolos tenían mayor mortalidad. Teníamos 1.134 pacientes, el 26% se aplicó el protocolo, con una mortalidad aproximadamente 2 veces en el grupo donde se utilizaban PEPs bajos con FIO2 altas, y pacientes con PEP bajo tuvieron una mayor mortalidad con una P significativa. En conclusión, los pacientes con PEP bajo para la FIO2 tienen mayor mortalidad y deben establecerse protocolos que se relacionen en cada institución según el PEP y la FIO2 para evitar los PEPs bajos para la FIO2. En cuanto al paquete de una ventilación protectora, se recomienda el uso de un paquete de ventilación protectora. No hay estudios que digan que mejora la mortalidad, pero
es recomendable y aconsejable tener un bundle que mantenga esa ventilación protectora teniendo volúmenes corrientes según las recomendaciones de PALIC, una presión meseta menor de 28, presión de conducción menor de 15 y un PEP óptimo para la FIO2, con términos de evitar la lesión pulmonar. En cuanto a las maniobras de reclutamiento, no se recomienda el uso rutinario de las maniobras de reclutamiento. No hay ninguna evidencia que sugiera que se pueden utilizar las maniobras de reclutamiento. Y en cuanto al poder mecánico, la evidencia es insuficiente para recomendar el uso para guiar los parámetros de la ventilación mecánica y para guiar pues todas las estrategias en el ventilador. En cuanto a la ventilación de alta frecuencia, la recomendación, no se puede hacer una recomendación de usar o no usar ventilación de alta frecuencia en lugar de ventilación mecánica convencional en primera instancia, es decir, entrar de una con ventilación de alta frecuencia, no lo recomiendan. La BAFO solo debe considerarse en pacientes con SRA grave en quienes no se están logrando metas a pesar de mantener una estrategia de ventilación protectora en la ventilación convencional. Y la evidencia indica que el uso temprano de BAFO aumenta más los días de ventilación mecánica, aumenta más el uso del bloqueo neuromuscular. Entonces, ¿qué tenemos para la BAFO en términos de evidencia? Los que están a favor y los que están en contra. Entonces tenemos el estudio de John Arnold que se llevó a cabo entre 1990 y 1994. Hay que aclarar que este estudio, de entrada, los pacientes iniciaban con BAFO, no era que de la ventilación convencional pasaran a BAFO, sino que de entrada se iniciaba la ventilación de alta frecuencia. Y encontraron que había una mortalidad del 10% versus un 12% con relación a la ventilación convencional. Hay dos estudios, del doctor Jagger del 2019, donde tiene 115 pacientes y dice que mejora la oxigenación, ayuda en la corrección del pH al corregir los cambios en la presión de CO2. En el 2020, el doctor Jagger también publicó otro estudio con 54 pacientes donde hablaba que mejoraba la PAFI y la corrección del CO2 sin cambios en la mortalidad. ¿Qué tenemos en contra? Está el estudio de Gupta y colaboradores. Es un análisis de propensión que se realizó entre el 2009 y 2011 con un número de 1.764 pacientes, donde se encontró que la ventilación de alta frecuencia era mayor que la mortalidad en la ventilación de alta frecuencia era mayor que la mortalidad en los pacientes con ventilación mecánica convencional. Y la mortalidad aumentaba si se iniciaba de forma temprana la ventilación de alta frecuencia versus la ventilación convencional. Otro estudio del doctor Wong que se llevó a cabo entre el 2009 y el 2015 en 10 unidades de cuidado intensivo pediátrico en Asia, con 276 pacientes, donde teníamos grupos muy similares, 138 pacientes en ventilación de alta frecuencia y 138 en ventilación mecánica convencional, y se encontró que la mortalidad en los pacientes con BAFO era casi del doble, el 32% versus un 16.9%. Es por esto que no se puede hacer una recomendación, la evidencia pues es ambigua, hay que seguir estudiando y esperamos los resultados de los estudios que se están llevando a cabo en este momento, el OSCILATE en cuanto a la meta de la oxigenación, la recomendación es para el SRA leve moderado mantener saturaciones entre 92 y 97%. En el severo, mantener una saturación entre 88 y 92%, luego de optimizar esa PEP, y recomiendan evitar la exposición prolongada a saturaciones menores de 88 o mayores del 97%. Cuando la saturación cae por debajo de 88, recomiendan monitorizar la saturación venosa central para evaluar la perfusión en estos pacientes.
En cuanto a el pH, tenemos que las recomendaciones, pues se recomienda tener una hipercapnia permisiva con un límite inferior en el pH de 7.2. Las excepciones son hipertensión endocrinal, hipertensión pulmonar severa o que el paciente esté inestable hemodinámicamente. Eh, Sin embargo, mantener volúmenes minuto muy bajos, con volúmenes corrientes bajos, va a aumentar ese espacio muerto, lo que va a llevar a mayor acidosis respiratoria y lo que lleva, teniendo mayor espacio muerto, deterioro en el índice de oxigenación y en las escalas de severidad que pues, se van a relacionar con aumento en la mortalidad. En cuanto a la recomendación del tubo endotraqueal, se recomienda que el tubo endotraqueal tenga neumotaponador. Esto es porque evita el reclutamiento pulmonar, ayuda a mantener la presión media de la vía aérea. Y en cuanto a otras terapias coadyuvantes, tenemos que, pues vamos a hablar del óxido nítrico. No se recomienda el uso de óxido nítrico de rutina, debe hacerse en condiciones especiales, es decir, usar en los fenotipos que tienen SRA más hipertensión pulmonar, SRA más disfunción ventricular derecha, y recomiendan utilizarlo como puente a ECMO, es decir, pacientes que van a ser llevados que van a iniciar terapia de circulación extracorpórea, iniciar el óxido nítrico como puente a esto. Sí, hay mejoría en la oxigenación, pero pues los estudios no muestran un cambio significativo en la mortalidad, por eso no se recomienda el uso de rutina del óxido nítrico. En cuanto a la posición prono, no hay datos suficientes ni evidencia para poder recomendar la posición prono de rutina. La posición prono está o debería usarse en pacientes con SRA, con hipoxemia, que a pesar de las demás intervenciones que he hecho con una ventilación protectora, con manteniendo unas adecuadas presiones, un PP óptimo, no logro mejorar esa hipoxemia. Se recomienda en estos pacientes pues realizar la posición prono. ¿Qué me llamó la atención? Nombran que el uso de la posición prono es infrecuente, sobre todo en Norteamérica. Ellos hablan que cuando el paciente tiene una hipoxemia refractaria o una hipoxemia severa, tienen la disponibilidad de terapia ECMO, y por eso, digamos que cuando se realizó un análisis secundario en PARDI, se evidenció que aproximadamente el 10% de los pacientes requirieron pasar a una posición prono. En cuanto a la succión endotraqueal, entonces se recomienda mantener siempre el tubo permeable. No se puede hacer una recomendación si cerrada o abierta. No se recomienda instilar solución salina para mantener el tubo permeable y tampoco se recomienda el uso de mucolíticos a través del tubo endotraqueal. En cuanto a los corticoides, la recomendación es que no se recomienda el uso rutinario de corticoides solo en pacientes que tengan SRA más infección por COVID. Este es un estudio, pues es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, donde evalúan el efecto de la metilprednisolona sobre el paciente con SRA. Tienen 35 pacientes. La idea es administrar una dosis de carga seguido de una infusión de 1 miligramo kilo día por 7 días y lo comparaban con el placebo. En términos de mortalidad, días libres de ventilación mecánica, estancia en UCI, no hubo ninguna diferencia. Es por eso que pues, no se recomienda el uso. Hay otro estudio de la doctora Meeting publicado en el 2019, es un estudio retrospectivo que evaluaba los cambios en el índice de oxigenación después de la administración de dosis bajas de metilprednisolona. Se incluyeron 78 pacientes, todos los pacientes con SRA recibieron corticoide y se definieron dos grupos, el grupo que respondía al corticoide y el grupo que no respondía al corticoide. Y se determinó que la sobrevida era mejor en los pacientes en los que eran respondedores al corticoide. No sabemos cuáles son los que van a responder, pero los que responden se mueren menos que los pacientes que no responden a la administración de corticoide.
En cuanto al tratamiento no pulmonar, en términos de sedación, la recomendación es el uso de escalas de dolor, de delirium, de abstinencia para guiar las terapias y hacer un manejo dirigido a cada paciente. La sedación debe titularse para lograr la estrategia de ventilación mecánica específica que facilite el suministro de oxígeno y el consumo de oxígeno, es decir, disminuir ese trabajo de oxígeno, ese trabajo respiratorio, perdón, para mejorar ese consumo de oxígeno. Y debe tenerse en cuenta que la evaluación de la abstinencia en pacientes que tienen más de 5 días de ventilación mecánica para evitar eh, eh, esa abstinencia iatrogénica que producimos al no realizar un descenso progresivo de los sedantes. En cuanto a delirium y sueño, se recomienda realizar una evaluación diaria pues, primero de las medidas de confort y segundo de las escalas que tenemos para delirium, y pues tratar la causa según lo presente. En cuanto al uso de bloqueo neuromuscular, entonces recomiendan que se use el bloqueo mínimo si no se logran las metas de ventilación mecánica en los pacientes en los que pues tengo una adecuada sedación. Y en cuanto a la nutrición, el inicio debe hacerse temprano. Se recomienda antes de las 72 horas, mínimo 1.5 gramos kilo día de proteína, es lo que recomiendan. En cuanto a las transfusiones, todo paciente con hemoglobina por debajo de 5 debe transfundirse, no transfundir pacientes que tengan hemoglobina por encima de 7 gramos por decilitro y que no de 7 gramos por decilitro y que no tengan inestabilidad hemodinámica. Lo otro importante es el sueño y la rehabilitación de estos pacientes, entonces establecer ciclos de sueño, vigilia, movilidad del paciente, la movilización temprana de los pacientes demostró que era pues ayudaba en toda la rehabilitación y en términos de desenlaces a largo plazo, evaluar o sea, la funcionalidad que tiene el paciente cuando inicia como para tener un punto de referencia cuando el paciente, pues, cuando sobrevive el paciente y se hace una desconexión de la ventilación mecánica. En cuanto al monitoreo, tenemos que realizar un monitoreo clínico, un monitoreo de la función respiratoria, un monitoreo hemodinámico permanente y un monitoreo de la mecánica respiratoria permanente. Esta es una gráfica que me pareció muy interesante, que salía en el apartado de monitoreo, donde pues, nos habla de a todos los pacientes, o sea, de abajo hacia arriba, qué debemos hacer en todos los pacientes y en pacientes seleccionados en cuanto al monitoreo de los pacientes con SRA grave, de SRA. En general, todos los pacientes deben tener un mínimo monitoreo continuo, o sea, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, oximetría. Y lo otro es las medidas pulmonares. Deben establecerse las medidas pulmonares o los parámetros que vamos a marcar en el ventilador deben estar dirigidos según el peso corporal, según el peso corporal del paciente y en pacientes obesos usarle el peso ideal para la talla. En cuanto a la monitoría de la mecánica respiratoria, monitorizar el volumen corriente, la presión meseta, la presión de conducción, evaluar el auto-PDP, hacer seguimiento a las curvas flujo-tiempo y presión-tiempo. No se puede recomendar el monitoreo de los bucles de flujo-volumen, ni el bucle de presión-volumen, ni de la distensibilidad, ni la resistencia dinámica, ni la tensión, ni los índices de strain, estrés y estrés. No se recomienda tampoco la manometría esofágica ni medir la presión transpulmonar. En cuanto a la desconexión, debe hacerse una evaluación diaria si el paciente cumple criterios para la desconexión mecánica. Entonces,
analizar según el protocolo de la institución si ese paciente cumple los criterios para la desconexión mecánica, y si el paciente lo cumple, realizar una prueba de respiración espontánea. Un estudio que nombraban en este apartado en este apartado, dice que aproximadamente el 50% o más del 50% de las extubaciones no planeadas no requieren la reintubación de los pacientes. Es decir, estamos ventilando más de la cuenta a nuestros pacientes o nos estamos demorando en la desconexión de la ventilación mecánica. En cuanto a las imágenes pulmonares, entonces se requiere la radiografía para el diagnóstico de SRA, también para evaluar las complicaciones, la fuga aérea o el desplazamiento de los dispositivos. La frecuencia pues va a depender del contexto del paciente. No se puede dar una recomendación acerca de cada cuánto hay que realizar radiografía de tórax. Tampoco se recomienda el uso de rutina de tomografía ni ecografía pulmonar. Si se tiene y se puede hacer, pues según el contexto del paciente realizarlo, pero no de rutina. En cuanto al soporte no invasivo, entonces hablamos de la ventilación mecánica, cánula de alto flujo, CPAP, BiPAP. En este momento pues voy a hablarles de la ventilación mecánica. Entonces los pacientes con riesgo o posible SRA pueden ser manejados con ventilación mecánica no invasiva. Cuando el manejo con cánula nasal o con cánula nasal convencional o cánula de alto flujo no es suficiente. Sin embargo, pacientes que tengan deterioro clínico, no dudar, un deterioro clínico por más de 6 horas, no dudar en asegurar la vía aérea y en realizar intubación endotraqueal, como lo pueden ver. Me pareció interesante también este cuadro donde, pues, digamos que el punto más importante y más álgido es que el 42% de las ventilaciones no invasivas en SRA van a fallar. Es decir, un gran porcentaje de las ventilaciones no invasivas van a requerir intubación orotraqueal. Por otro lado, la saturación, perdón, la SAFI en la ventilación mecánica, cómo lo recomiendan y cómo es el uso, tiene buen área bajo la curva. Evaluar pues, o define rápidamente los pacientes con la SAFI, o los define para manejo y para riesgo y para instaurar una terapia. Y por otro lado, pues tenemos que una SAFI baja por más de 6 horas tiene un área bajo la curva de 0,8, es decir, es muy buena para predecir el deterioro clínico en los pacientes. Y por otro lado tenemos el estudio de Pons y ODEA, donde plantean que la sensibilidad y especificidad es buena, 86% de sensibilidad y especificidad 74%, pues cuando utilizamos la SAFI para evaluar el riesgo de falla en estos pacientes. En cuanto a la cánula de alto flujo, no se puede hacer una recomendación sobre el uso de la cánula de alto flujo en pacientes con riesgo o posible de SRA. Se requieren más estudios para evaluar, pero pues tampoco dicen si no debe usarse. O sea, hay que mantenerlo de acuerdo a los recursos que tengamos. En cuanto a la terapia extracorpórea o las indicaciones de ECMO, eh, pues la indicación principal es que tenga una causa potencialmente reversible y un paciente en el que, a pesar de las estrategias de ventilación pulmonar, con una presión meseta por debajo de 28 y un PEP óptimo, no logramos mejorar esa oxigenación en los pacientes. Y pues estos son los pacientes. Unos criterios específicos que digan
este paciente tiene que cumplir este criterio para iniciar terapia ECMO, no se pudieron establecer y por eso pues lo dejan a cada paciente. Entonces debe evaluarse según la experiencia del centro clínico, la historia clínica del paciente, evaluar la gravedad de ese SRA con índice de oxigenación, con índice de saturación de oxígeno, cómo está el intercambio gaseoso y ajustarlo según las puntuaciones o los scores que tenemos para severidad y mortalidad en los pacientes. Este es un estudio importante, el EOLIA Trail, publicado en el 2018 en New England, en el que pues comparaban una estrategia de ECMO versus pacientes que no iban a requerir ECMO, perdón, una estrategia entre ECMO y los pacientes en los que iniciaban en ventilación convencional y se llevaban a ECMO. Digamos que el desenlace primario para esto era evaluar si cambiaba la mortalidad a 60 días y lo comparaban con la ventilación mecánica, como ya les dije. Para los criterios de inclusión eran bien estrictos, eran pacientes que tuvieran menos de 7 días, que tuvieran una FIO2 por encima del 80%, con un PEP de 10, una PAFI menor de 50 en 3 horas o menor de 80 por 6 horas, con alteración en el pH, con un pH menor o igual a 7.25, con un CO2 mayor a 60 por más de 6 horas. Que encontraron 124 pacientes en ECMO, el grupo control fue de 125, la mortalidad en el grupo de los pacientes en los que se inició ECMO rápido o temprano fue menor que los pacientes, que los pacientes en los que no se inició de forma temprana el ECMO. En cuanto a los desenlaces secundarios, era sangrado que lo llevaba a que tuviera una transfusión y accidente cerebrovascular. Las recomendaciones en el manejo durante el ECMO es mantener o se sugiere alcanzar una PaO2 normal sin hiperoxia. La CO2, perdón, la presión de CO2 debe tener una disminución lenta y digamos que hay estudios que han encontrado que mantener una hiperoxia y un estado de hipocapnia lleva a los pacientes en ECMO a que presenten más complicaciones neurológicas. En cuanto a los parámetros de la ventilación mecánica, recomiendan parámetros que no sobrepasen una ventilación protectora y para el Eolia Trail y el Cesar Trail plantean que se mantenga una presión meseta por debajo de 25. El seguimiento, entonces estos pacientes deben ser, los pacientes que sobreviven deben ser evaluados en atención primaria continuamente durante los primeros 3 meses para identificar y evaluar las morbilidades secundarias al SRA. Deben hacerse pruebas de función pulmonar, evaluar la función pulmonar durante los 3 primeros meses y cómo se evalúa la función pulmonar con un examen físico, con cuestionarios dirigidos a sintomatología pulmonar y en los pacientes en los que se puede realizar una espirometría, debe realizarse una espirometría en el primer mes del egreso. En cuanto a los desenlaces no pulmonares, evaluar la calidad de vida, evaluar el PICS, el síndrome post-UCI, evaluando cómo está la parte psicológica, mental, cognitiva y cómo es el entorno familiar y cómo repercutió en la familia esa patología en el paciente y si hay alguna alteración debe remitirse al especialista. En cuanto a la informática de datos, tenemos que recomiendan crear y introducir herramientas electrónicas de evaluación. Esto permite un seguimiento más estrecho de los pacientes, ayuda a obtener datos y basado en esos datos tener o mejorar los protocolos de manejo y en cuanto al seguimiento, y lo otro es tener un seguimiento estrecho de los pacientes y los protocolos que se llevaron a cabo.
En cuanto a las redes de datos, recomiendan crear una red de datos multicéntrica para tener información, tener datos, mejorar, que mejoren el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico de cada paciente y que se retroalimenten las conductas entre los grupos. Para terminar, pues digamos que cada día contamos con más información acerca de cada patología, por lo que es importante mantener actualizados estos protocolos. Es importante conocer las guías internacionales para poderlo llevar a nuestras unidades y actualizar nuestros protocolos de ventilación mecánica o de atención, cualquier protocolo de atención de los pacientes. Y pues debe seguirse investigando en cuanto a los fenotipos, endotipos, para poder realizar una medicina de precisión en el SRA y darle a cada paciente lo que necesita. Muchas gracias. Muy bien, Mauricio, muy completa la charla. Ahora le damos paso a la doctora Ana Lía para que nos haga sus comentarios. Gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, mientras me van preguntando, creo que lo más interesante va a ser que se animen a preguntarme muchas cosas, lo que se les ocurra. Mientras tanto, yo creo que por ahí de estas guías una cosa muy importante a llevarse, digo, es ir pensando por qué uno se toma tanto el trabajo de hacer una definición, ¿no? Por ahí ya lo saben, pero digo, definir bien una cosa nos permite en primer lugar diagnosticarla, porque esto es un síndrome, ¿no? Y uno dice, bueno, es hipoxemia aguda. Eso, muy buena charla, Mauricio, empecemos por ahí. Muchas gracias. Gracias, doctora, muchas gracias. Buena presentación, perdón, de así de atropellada, es la hora que me tiene así medio, que no te lo dije antes. Nos permite identificar muy bien al paciente. Digo, esto tiene hipoxemia aguda, tiene infiltrados en la placa. ¿Cómo hago yo para distinguirlo de una neumonía, no es cierto? Que es el principal factor desencadenante. Entonces, todas estas definiciones de adultos que se vinieron trabajando terminaron en la definición de Berlín, y si ustedes se fijan, la primera definición de Palick es una revisión de la versión de Berlín, y la segunda es una revisión de la anterior. O sea, nosotros, a medida que vamos aprendiendo, vamos mejorando la definición y con eso vamos mejorando la posibilidad de diagnosticar, ¿sí? Esta es una definición que prefiere la sensibilidad a la especificidad, y si ustedes se fijan, la principal diferencia con Berlín es que permitimos el uso de índices de oxigenación basados en la saturación, y evita el infiltrado intersticial. Y si quieren después charlamos un poquito de eso, vi que levantaron la mano, así que les voy a dejar preguntar. Creo que Jaime, ¿levantaste primero la mano? Hola, sí, Analía, nuevamente buenas noches, ¿cómo estás? No, primero, pues dos comentarios. El primero, agradecerle a Mauricio la excelente revisión en términos de forma y de fondo, una presentación impecable y un muy buen hilo conductor. Yo realmente quería era preguntarte a ti y decirte que nos contaras, yo quería hacer dos preguntas, que nos contaras un poquito cómo fue ese proceso de finalmente llegar a esas recomendaciones, que sé que no es fácil y creo que no ha sido un camino ni corto ni fácil. Que nos cuentes un poquito de esa experiencia, de cómo fue el proceso, y en segundo lugar, de todos los mensajes que son realmente amplios, profundos e importantes. Para ti, ¿cuál es el más importante? ¿Cómo aterrizamos esas guías y esas recomendaciones a nuestros contextos en países de medianos y bajos ingresos? Mil gracias, un abrazo. Buenísimo. Bueno, participar de las guías fue realmente muy divertido, les voy a decir. Lo que tienen las guías, a mí me tocó trabajar específicamente con el grupo de recomendaciones de ventilación mecánica, ¿no? Ellos reunieron un grupo de expertos. Yo soy un poquito el nuevo chico en el barrio, ¿no es cierto? Y de verdad yo siento que, digo, estar en ese grupo fue gracias a, por ejemplo, el estudio Pardee. Y el estudio Pardee fue gracias a
a un montón de unidades de Latinoamérica que aceptaron juntar sus datos y hacer del estudio Pardí, en el estudio Pardí Latinoamérica tuvieron una enorme representatividad. Sin el esfuerzo de toda la gente que conocíamos de SLACI y que hizo el esfuerzo, ¿no? A mí en ese momento me tocaba circunstancialmente ser la coordinadora del grupo de respiratorio, y nos animamos a juntar los datos, fuimos muy prolijos, y Pardí tiene muchos datos que son de Latinoamérica. Entonces, si estuve ahí fue en parte por eso, porque hubo mucha gente de Latinoamérica trabajando y ellos sintieron que de alguna manera había podido unirlos en este esfuerzo. Así que yo siempre digo, estoy ahí gracias a un montón de amigos que tengo en muchos países y al esfuerzo de muchísima gente. Yo fui circunstancial. Después el estudio empezó a votar, las guías estas empezaron votando las guías anteriores. Los que estábamos allí reunidos las votamos en base a lo que veníamos leyendo en todo este tiempo, lo que habíamos investigado, lo que habíamos aprendido. Votamos si había que revisarlo o no. La gran mayoría fue a revisión, y se hizo una revisión ayudada por gente que se dedica especialmente a revisiones sistemáticas y a metodólogos que fueron de mucho apoyo a todo el consenso. Y ahí ya nos dividimos en grupos. Cada grupo le tocó revisar los artículos que se habían publicado con respecto a cada tema. Vieron que nosotros justificamos mucho porque habíamos recomendado, y por ahí no siempre lo que teníamos que recomendar era lo que esperábamos, ¿no es cierto? Pero teníamos que atenernos a la evidencia que había, y todavía nos falta mucho por construir. Mucho de la definición nueva tiene que ver con buscar esta mejor identificación y que nosotros podamos seguir construyendo evidencia. Entonces hay muchas recomendaciones al respecto a esto. Me parece que las guías nos impulsan a esto, que es la segunda pregunta de Jaime. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Que tenemos que detectar mejor. 100%, que tenemos que tener esto recontra, súper presente, porque yo todavía escucho que le dicen bronquiolitis al distrés respiratorio viral. Y donde uno no lo identifica, no lo trata. Y si ustedes se fijan, el Pardí y otros estudios de la ANSIC, la gente cuando no lo identifica se sale de los rangos de volumen corriente y se queda por debajo de los rangos de PIB, y si quieren después hablamos un poco más de eso, los pacientes se mueren más, no hay ninguna duda. Hay estudios que no solo son los de Kemani o el de Pardí, hay estudios que son de la zona de Asia, y otros ensayos que además hicieron un antes-después respetando esto, y por ahí un poquito eso surgió, ¿no? el tema de la informática, ¿no? Que ponían detectores en sus historias clínicas para que la gente se diera cuenta de que era un distrés y se diera cuenta que estaba fuera del rango, ¿no? Nosotros por ahí no necesitamos eso, pero acá es un cartel que te diga la saturación máxima es 97% si estás con oxígeno. Estás con un pulmón enfermo. Si satura más que eso, le estás dando una FiO2 tóxica. Sí. Si satura menos de 88, pensás que hiciste todo lo posible. No dejes de diagnosticar distrés. Y baja el volumen corriente, no importa, si le diagnosticaste no, bajalo. Y si está bajando debajo de 4, tenés mucho cuidado, ¿no? Entonces, y no solo ajuste la estrategia ventilatoria, que después a mí me apasiona, es el tema que me tocó, pero también cuida mucho la calidad de la terapia intensiva, porque en eso se va la mortalidad. Y todavía no sabemos cuál de todas las cosas que hacemos impacta en el largo plazo, ¿no? Pero nuestros pacientes sobreviven la gran mayoría, y tienen que ir a la escuela, tienen que poder volver a jugar, tienen que poder interactuar alegremente en el mundo, ¿no? Porque nosotros lo devolvemos al mundo por muchos años. El impacto a largo plazo está en las pequeñas cosas que hacemos todos los días. Me parece que las guías trataron de cubrir todo eso. No sé si contesté bien tu pregunta. Sí, claro, muy gracias. Excelente. Buenas ¿Mule? noches. ¿Había levantado la mano? ¿Puede ser? Buenas Perdón. noches. Mauricio recibe una felicitación por la excelente revisión. Realmente el esfuerzo fue titánico para resumir todas las recomendaciones de una manera pedagógica y clara, y te agradezco mucho ese esfuerzo.
y agradecerle a Analía por regalarnos parte de su valioso tiempo para compartir con nosotros, con todos los colegas que tuvieron la amabilidad de conectarse. Yo quiero aprovechar tu presencia para preguntarte tu opinión en relación a el soporte ventilatorio con alta frecuencia. Es una parte que trae mucha controversia y que tiene muchas aristas, sobre todo en el momento, o sea, cuál es el setting, cuál es el momento ideal para iniciarlo. Y encuentra uno muchos protocolos, o sea, el paciente que tiene una ventilación convencional optimizada, que tiene un índice de oxigenación de más de 13, más de 15, en 2 tomas de gases arteriales consecutivos, con intervalo de 3 horas. Entonces encuentra uno datos que tienen disparidad, pero yo pensaría que hay una tendencia a hacer un rescate efectivo de una forma, digamos, precoz. Pero los estudios de Gupta, por ejemplo, y de Wong, digamos, son bastante controversiales a ese respecto y me agradaría conocer cuál es tu opinión. Muchas gracias. A ver, voy a tratar. Yo creo que lo más importante que salió de nuestro grupo es que nosotros, por sobre todas las cosas y antes que cualquier otra estrategia, y esto es realmente importante, antes que el BAFO, antes que cualquier otra estrategia, les pedimos que cumplan con la estrategia de protección pulmonar. Y los pacientes que pueden ser ventilados con estrategia de protección pulmonar no deberían entrar nunca en BAFO. Y esto creo que quedó bien claro. ¿Y esto qué significa? Que yo tengo que usar volúmenes corrientes que tienen que ser cada vez más chiquitos si no entran en una driving pressure de 15, ¿no es cierto? En una presión de conducción o una presión de distensión de 15. Hay toda una explicación muy linda al respecto de esto, si quieren después se la cuento, pero me voy a perder de la pregunta que vos me hiciste. Y eso va a hacer que nosotros automáticamente vayamos bajando el volumen corriente y tengamos que subir la PIP, y probablemente tengamos que tomar otras medidas, como un escalonamiento para titular la PIP suave, no una maniobra de reclutamiento, o como poner paciente en prono, ¿no? que son cosas que no pudimos, el prono sobre todo, sostener porque, y Mauricio lo marcó, ustedes piensen que hay un trabajo de Curley, que es el único randomizado que hay al respecto de eso, de Marta Curley, que es norteamericano, que se hizo con la definición y por eso son importantes las definiciones, ¿no? Con la definición del consenso de 1994 del estrés respiratorio. La mortalidad en los dos grupos es del 8%, y el prono está indicado en hipoxemia severa. Esa mortalidad no es del grupo de hipoxemia severa, entonces el prono no disminuyó la mortalidad y no estaba destinado a hacerlo porque en esos grupos no debería hacerlo, ¿no es cierto? Todo tiene su indicación. Pero eso es muy difícil de decir en una guía, esto todo uno lo charla, lo discute, ¿no? Entonces por eso, y sabiendo el impacto que tiene el prono en la hipoxemia y el COVID, uno les dijo, bueno, en hipoxemia severa, considérenlo, y si se fijan en el PARDI, el 10% de los pacientes se pronó, pero solo el 30% tenía distrés severo, o sea que un tercio se pronó, ¿no? Entonces ahí uno empieza a hilar un poquito más finito el PARDI, ¿no? Y muchos de los que pronaron éramos latinoamericanos o europeos, que tenemos mucho apego a las guías, a las guías de adultos, y ya habíamos bajado mucho más el volumen corriente, no tanto a veces los latinos, pero sí usa esta mezcla loca, ¿no? De usar a veces el volumen demasiado alto y prono. Cuando uno no logró, y de verdad, ¿no? Que si el paciente está saturando 88 o más, y yo le titulé la PIP y puse la tabla de PIP-FIO, y asegúrense que por abajo de eso no esté la PIP, y lo usé pensando en la mejor hemodinamia, en la mejor compliance, y ahí podemos hablar un poquitito de driving pressure y de oxigenación. Recién ahí yo tengo que considerar medidas alternativas. Una de las alternativas sería el alta frecuencia, que hay un estudio que está liderando uno de los autores justo que estaba en el grupo, que es Aira Chaifus. Vieron que le está costando mucho llegar al reclutamiento de pacientes totales para finalizar ese estudio, y que compara prono, convencional y alta frecuencia en 4 grupos, y ahí por ahí tengamos un poquitito más de evidencia.
No había así como un acuerdo muy grande con el alta frecuencia, les voy a ser honesta. Yo me voy a salir un poco de mi rol de autora de las guías y les voy a decir que exclusivamente va, cuanto más uso estrategia de protección pulmonar, cada vez uso menos el bajo, y mucho menos, porque como no dañé el pulmón al principio, estoy teniendo que usarlo mucho menos. Y después en algún momento la gente se preguntará si es bajo o ECMO, si existe esa chance, si el ECMO se vuelve más aplicable, si tiene menos efectos adversos. Pero todo tiene que ser hecho escalonadamente, ¿sí? Yo tengo un distrés, lo protejo, voy bajando el volumen corriente, voy subiendo la PIP, bajo, subo. Si necesito le pongo curarizantes, si necesito puedo probar pronarlo, siempre con la PIP bien titulada, y recién si no puedo ahí podría entrar en bajo. No por un índice de oxigenación, sino precisamente como dice la recomendación, si no puedo ser protector pulmonar y el paciente satura menos de 88. Muchas gracias, doctora Fernández, muy amable. Juan me pregunta... lo de la ventilación no invasiva, y esa es una buenísima pregunta. Ustedes si se fijan en el PARDI, los pacientes que se intubaron tuvieron una mortalidad del 25%, ¿no? ¿Lo vieron eso? La mortalidad del distrés que hizo BNI y se intubó del 25%. La del leve y moderado, 16, 17, yo no me la acuerdo, 11, una cosita así. O sea, es más alta que el leve y moderado que se intubó de entrada. Esto lo discutimos bastante. Sí, seguro, el trial tiene que estar muy corto en los pacientes que, por definición, y vieron que hay un grupo de severo, y se puso específicamente en la definición para que el grupo de severo haga un trial muy corto de BNI, no más de 1 hora, tiene que estar mejorando, si no se tiene que intubar. Y eso es SAFI de 150 o PAFI de 300. En general uno se mide por SAFI, porque es raro que uno tenga un gas arterial en BNI, ¿no? Pero estar muy atento a eso, la relación entre la oxigenación y la flujo. Y después el tiempo máximo para los que son leves moderados es de mejoría 6 horas. Y esto se fue llevando en base a los observacionales que tuvimos hasta ahora, ¿no? No porque haya habido un ensayo randomizado al respecto. Y si a eso le quieren sumar que si tiene infiltrados bilaterales, que es difícil ver infiltrados bilaterales en distrés respiratorio, por eso se excluye de la definición, porque no aumenta la especificidad y retrasa el diagnóstico, en BNI, infiltrado bilateral e hipoxemia también es factor de riesgo, pero para tener en cuenta específicamente. Juan, no sé si eso contestó bien tu pregunta o si querés que la ampliemos un poquito más. No, claro, doctora, perfecto. Lo que pasa es, un saludo primero que nada, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. No, es perfecto. Lo que pasa es que uno siempre está, y sobre todo cuando es más intensivista, que no nos gusta ventilar mucho, la duda es siempre, ¿será que me estoy apresurando mucho? ¿Será que al contrario me estoy demorando mucho? Y es precisamente, creo que la respuesta es perfecta, doctora. Muchísimas gracias y un saludo y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Te dije, estuve en esas guías en parte a trabajo de gente como ustedes. Ahí la vi a Pía también. Hay gente que participó del estudio, así que aprovecho la saludo a Pía. Iván me pregunta si hay alguna recomendación sobre la forma de titular PIP. Esa es una buenísima, me divierte mucho la de PIP. Soy una fan de la PIP. En primer lugar, ustedes piensen que si a ustedes les cuesta hacer mecánica pulmonar, hay una manera de no errarle y es agarrar la tabla de PIP FIO, ¿vieron la que está en el consenso? Y elegir la PIP para la FIO. O sea, ustedes no pueden bajar la FIO, tienen que subir la PIP. Y tienen que llegar a este nivel de PIP que dice la tabla.
Ustedes vieron que si no pueden bajar de 0,8 tienen que estar en 14 más o menos. Es difícil acordársela, entonces está bueno agarrar la tabla y pegársela. A mí me sirve, si les voy a ser honesta, de recordatorio que no tengo que tener la PIB baja. Si ustedes se fijan, todos los estudios van a ver que tendemos a usar PIB muy alta con FIO cuando la tenemos debajo en 0,3, 0,4, nos olvidamos de bajar la PIB. Cuando la tenemos en 0,5, 0,6 ya empezamos a dejarla medio baja, ni hablar si tenemos 0,8, 0,9 de FIO, que preferimos usar FIO a PIB. Y esos pacientes son los que más se mueren. Y si ustedes se fijan en los protocolos de mejora de calidad que están ahí en las guías, los que se propusieron que al menos la PIP estuviera en esas tablas, no es solo el trabajo de Kemani, pues si no uno estaría haciendo una apología de un solo trabajo, bajaron la mortalidad. ¿Sí? Entonces por eso esta recomendación. Ahora, si ustedes piensan en la PIP, tenemos un pulmón tremendamente heterogéneo, un pulmón que tiene alveolos que están un poquito hiperinsuflados, otros que están haciendo apertura cierre cíclico, y otros que están colapsados. Y cuando yo voy subiendo la PIP, lo que estoy haciendo es evitar el colapso al final de la expiración, ¿no? Porque yo abro el alvéolo de inspiración y evito el colapso al final de la inspiración, y mejoro la capacidad residual funcional. ¿Vieron? ¿Se acuerdan el concepto de strain, ¿no? Sí. Yo tengo que tener una mejor capacidad residual funcional en relación al volumen corriente que entro, y voy a hacer menos daño. Entonces, ¿cómo mido yo todo esto? Porque la oxigenación sola no sirve. La mecánica y la oxigenación están disociadas. Yo sé que si mejoro la capacidad residual funcional, me va a mejorar la oxigenación, pero que algunos alvéolos van a estar mejor y otros peor. Y eso lo voy a ver viendo, por ejemplo, si sobrevistiendo alvéolos puedo aumentar el espacio muerto, ¿sí? Entonces voy midiendo más de una cosa, o puedo empeorar la hemodinamia. Y eso también, por eso mirar la hemodinamia. Porque si yo estoy mejorando la oxigenación a costa de sobredistender muchos alvéolos, enseguida voy a ver cómo falla el ventrículo derecho. Y eso me va a decir alto con la PIP. O sea, te está costando muy caro en ese pulmón la PIP. Entonces por eso miren la oxigenación, miren la hemodinamia, y si se animan un poquito más, una cosa que tendríamos que hacer mucho, y que recomendamos mucho en las guías, es medir cada vez que subo la PIP, la presión meseta, y medir qué driving pressure tengo. Cada vez que yo mejoro la capacidad residual funcional, el costo en driving pressure que me va a costar esa PIP es menor. Si yo sobredistiendo el pulmón, la driving pressure se me va a disparar. Voy a tener que hacer mucha fuerza para hacer entrar ese aire. En cambio, si estoy mejorando la capacidad residual funcional, ¿vieron? Es más fácil abrir un alvéolo que ya está abierto que uno que está completamente cerrado. Entonces voy a tener que hacer menos fuerza. Y ese es el concepto de la driving pressure, ¿sí? Entonces es un concepto muy importante. Lo que pasa es que no medimos driving pressure. Y aunque estemos en presión control, hay que hacer presión de meseta. Entonces, si yo sumo todas esas cosas, van a ver cómo uno titula un poquito mejor. Si a uno le da un poco de miedo hacer todas estas maniobras despacito, haciendo una titulación ascendente de la PIP, y necesita que esté un senior al lado de uno, agarra la tabla de PIP FIO y va por ahí. ¿Ayudó la respuesta o no? Buenísimo. En el terreno de las dudas y las decisiones difíciles, ¿qué considero esencial? Acuérdense que estamos viendo cada vez más que transfundir aumenta la mortalidad. No porque la sangre no sea segura, ¿no? Porque cada vez la sangre de banco es más segura, sino porque da energía. Y si yo tengo energía no me defiendo, y aumentan las infecciones, y aumentan un montón de otras cosas. Vieron que es muy difícil separar los linfocitos de los glóbulos rojos. Entonces, solo en el distrés severo, o si tengo un TEC severo, o si tengo una severa inestabilidad hemodinámica, uno debería considerar transfundir si está por debajo de 7. Y eso viene de los trabajos de medicina transfusional, la evidencia que se aplicó para distrés, ¿no? Y despacito estamos tratando de provocar los niveles un poquitito más abajo. Si no está severo, creo que no lo usaría
trataría de no transmitir nunca. Y me pregunta Pablo si yo uso óxido nítrico. Les voy a confesar, yo soy de un país pobre. Y no tuve óxido nítrico hasta este año. Así que me tuve que resignar a tener el óxido nítrico de los pobres, que es el sildenafil, y lo usé mucho en hipertensión pulmonar. Y eso no lo debería ni decir porque ustedes me invitaron como experta, pero como además soy latina, pero creo que hay gente que es muy mano larga con el óxido nítrico. Miren algunos estudios y se van a dar cuenta que si yo hubiera usado el óxido nítrico, yo no tenía óxido nítrico, y veo la tasa de uso de óxido nítrico y veo mi mortalidad, y alguien lo sobreusó. Y esto lo hemos discutido un montón, algunas veces que hemos tenido la oportunidad de estar con Yolanda, con Kemani. Hay como un sobreuso del recurso en alta frecuencia en óxido nítrico. Sí o sí, si tiene hipertensión pulmonar, sí o sí, si hay disfunción del ventrículo derecho. Ustedes piensen que de hecho hay algún grupo de pacientes que no podemos tener evidencia para contárselos, pero ¿vieron esos pacientes que tienen la placa negra y que están muy hipoxémicos y que uno hace una prueba y ve que tienen alteración del reflejo de vasoconstricción pulmonar? Y con esos hay que hacer una prueba y ver. Piensen que el óxido nítrico siempre un poco les va a mejorar la oxigenación. Siempre, siempre, porque trabaja sobre ese reflejo. Que mejore la oxigenación no significa que mejore la mortalidad. Al contrario, si yo lo usé mal, aumenta la tasa de fallo renal. ¿Sí? Entonces, el oxígeno, la saturación me enmascara el daño. Entonces, ahora que tenemos la llavecita, yo le dije, la llave esta solo la va a usar muy poca gente, va a tener estos criterios. Otra plan que sí, que es deleterio. Que tenemos que usar la BNI bien siempre. ¿Sí? Que la mortalidad que aumentaba en inmunosuprimidos tenía que ver con la calidad de atención en la terapia intensiva, y que nosotros mejoramos mucho en la calidad de atención en la terapia intensiva. Entonces, que usar criterios diferentes con ellos no hay ningún trabajo que lo avale, y por eso no se hicieron diferencias, no se diferenció. No, en BNI nadie dice, déjalo más en BNI porque te mejora el pronóstico. ¿Se dieron cuenta? A propósito no dice eso. Las guías dicen tantas cosas cuando no dicen nada. No tuvimos... yo creo que ellos están cada vez más curiosos con el tema de, de por qué usamos nosotros el índice de oxigenación. Yo creo que es sutil la diferencia entre índice de oxigenación y PAFE. Me parece que la discusión más importante no es entre índice de oxigenación y PAFE, es entre usar índices relacionados con la saturación o usar índices relacionados con la presencia de líneas arteriales. Me parece que esa es la verdadera discusión y eso es lo más lindo que tiene PALIC. Es un poquitito más sensible el índice de oxigenación, y en países que todavía están tan poco estandarizados con la PIP, usar índice de oxigenación que usa PAU en vez de PIP estandariza mucho más y nos ayuda a mejorar un poco la especificidad de la definición, sobre todo si queremos hacer trabajos, ensayos clínicos, ¿saben? Me parece que por eso es importante, pero me parece que lo más lindo es empezar a acostumbrarnos a no mirar la oxigenación en un estado ácido-base, y mirarla todo el tiempo en el saturómetro y su relación con la FIO. En eso le llevamos mucha ventaja a los de adultos, ¿sí? Y nos mide inmediatamente la respuesta de oxigenación a las maniobras que estamos haciendo, nos avisa de los pacientes que están en riesgo, nos avisan de los probables, nos ayuda a monitorear a los pacientes en BNI, es muy buen índice, y lo estamos usando muy poco. Si nosotros hubiéramos usado Berlín en PARDI,
el 30% menos de los pacientes hubiera estado diagnosticado como distrés. Y no es por la placa de tórax, porque uno diría, y dejaron entrar a los de infiltrado unilateral. Y entonces dejaron entrar a cualquier neumonía. No, solo un pequeño porcentaje no llega a tener RX bilateral, pero el 30% no tiene nunca un estado ácido base. ¿Sí? Entonces, la saturación es súper importante. Creo que esa es la parte más importante de la definición en relación a la medición de la oxigenación. Gracias, Byron. Me preguntabas, perdón que se me pasó la pregunta de Byron para arriba, a ver que la voy a buscar. Sí, es necesario, ¿sabes por qué? Para hacer el diagnóstico, porque todavía no tenemos nada mejor que nos descarte otras causas de lesión pulmonar aguda. ¿Sí? Y a veces uno puede tener abscesos, puede tener derrames, puede tener atelectasias masivas, cosas que son diferentes en la placa y que también dan caída en la oxigenación. Por eso la definición dice excluyendo, ¿sí? Y fíjense que la definición dice una cosa muy interesante. Si uno tiene dudas de que el edema pulmonar sea cardiogénico, no dice que tiene que estar 100% seguro que no es cardiogénico, ¿sí? Dice que tiene que no ser 100% atribuible. Vieron que, no sé, tengo un oncológico que hizo antraciclínicos, que tiene falla de bomba, que lo sobrecargué un poco de volumen y que se choca, y que entra en riesgo de distrés. Lo estabilizo y lo vuelvo a mirar a las 4 horas. Si yo ya sé que ese es un posible PARS, a las 4 horas lo estratifico. Y ya sé dónde voy a estar. Entonces yo voy juntando todo. Tengo el riesgo y tengo que tener esa primera placa. Y creo que en algún lugar me perdí una pregunta de la eco, que no la llegué a ver. La vi pasar algo de la eco, después lo miro. Ahora a ver si la veo más arriba, pero la del diagnóstico sí. Si no tengo esa, queda como posible de distrés, porque hay otras causas de hipoxemia aguda. Cumple todo lo demás, la hipoxemia, el factor de riesgo, bla, 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 pero... Y si yo voy a hacer tratamiento, para hacer todas las medidas de protección, súper sin la RX, pero para entrar en un ensayo clínico no. Pues yo no puedo someter a un paciente a riesgo si no sé que el tratamiento es mejor que el tratamiento que propongo le sirve o le va a hacer daño, ¿saben? Me perdí la placa, la de la eco la vi pasar, perdónenme, después si me quieren me la hacen de nuevo porque no la llegué a leer y no sé dónde quedó ahora. Amato decía que mantener presiones de distensión menores a 15 es más importante que mantener... sí, claro. La driving pressure tiene que ver con el volumen que nos... A ver, si lo puedo explicar de forma cortita y clarita. La compliance del pulmón que está aireado es la que tenemos todos. Nosotros ventilamos con una driving pressure de 8 a 10. ¿Sí? Metemos nuestro volumen corriente con esa presión de trabajo. A medida que yo estoy intentando meter el aire en menos volumen aireado, lo que voy a tener que hacer es más fuerza porque estoy tratando de entrarlo en un lugar que no entra. Entonces, si yo tengo 8 de volumen corriente y tengo 8 y 10 de driving pressure, probablemente tenga un pulmón del anestesista, ¿no? El que entró el chico para una apendicectomía. El paciente empieza a perder volumen aireado, la driving pressure empieza a no dejar entrar ese 8. ¿Sí? Y entonces me avisa que el 8 no entra más. Lo bajo a 7 y me miro dónde está la driving. Lo bajo a 6 y me miro dónde está la driving. ¿Sí? Entonces, la driving lo que me dice es qué relación tengo entre el volumen aireado y el volumen corriente que yo quiero administrar. Y si yo quiero poner más del que entra en ese pulmón, pues no. Porque voy a tener que hacer mucha fuerza y voy a dañar el pulmón. Ese es el estrés, ese concepto de estrés. Si yo mejoro la capacidad residual funcional, el concepto de strain, entonces ese volumen corriente va a entrar haciendo menos fuerza. Voy a tener menos driving pressure. Esa es la PIP. ¿Se entiende o fui rara para explicarlo? Que me había preguntado Daniel. ¿Te contesté la pregunta? Ábrame la cámara y hágame sí o no. Sí, perfecto. Buenísimo.
Y acá está la ecografía, Pablo. Qué difícil pregunta porque todavía no tenemos evidencia. Yo creo que vamos a aprender un montón de eco. Me parece que para reclutamiento todavía les falta mucho, 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 que eso es para lo que más la quieren usar. Sirve para mirar mucho el diafragma, yo la miraría, sirve para no hacer seguimiento diario, para ver si hay derrame, para ver si hay escape de aire. Yo creo que hacer una pasadita con el ecógrafo todos los días sirve de hecho para ver cómo está el trabajo respiratorio, eso lo tendremos que ir aprendiendo un poco mejor para cuando lo pasamos a modalidades asistidas. Muy interesante eso me parece también. No lo podemos recomendar porque todavía no tenemos estudios suficientes que nos digan si sirve o no y cómo usarlo. Creo que para reclutamiento sería para lo que menos me interesa, me interesaría para un montón de otras cosas más. Pero bueno, falta mucho por aprender. Parece que es muy interesante para superar muchas cosas. Mario. Me preguntaste lo mismo de la eco, perfecto. Y no tengo más preguntas en el chat. Pero muchas gracias por la tan excelente discusión. Acá todos estamos muy agradecidos con su presencia y esta estupenda discusión del tema, de las guías y pues, todas las preguntas que le surgen a uno cuando revisa estos protocolos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Analía, muchas gracias. Yo creo que le voy a proponer a todo el mundo que pidamos un pasaporte colombiano. ¿Qué opinas? Vos sabés que me Muchas encanta y las veces que estuve allá, y eso que el tinto que me invitan no es el tinto argentino, que es un chiste que tenemos con Jaime, porque yo digo, me dice, te invito un tinto, que es el café de ustedes, acá el tinto es el vino tinto. Un abrazo, bueno, amigas. todas las veces que estuve ahí fue maravilloso, muchas gracias por invitarme, aunque sea a la distancia. Analía, maravilloso, increíble, felicitaciones a Mauricio, pero realmente la sección de preguntas estuvo apasionante. Muchísimas gracias. Gracias, Pierre. Beso grande, que hace mucho que no nos vemos. Los despido, es tarde, ¿no es cierto? Igual otra vez que tengan ganas nos volvemos a encontrar.